Aleluya, muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. A los que están aquí en casa y también bienvenidos a todos los que están en este momento sintonizándonos a través de la transmisión de Facebook Live. El día de hoy, en este miércoles que hemos denominado el interiorizando la palabra, es tiempo de interiorizar la palabra del Señor, de irnos a la profundidad de la palabra, lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a retomar un poco lo que habíamos empezado a compartir con cada uno de ustedes. Hoy hizo 8 días acerca del tema que se denomina libertad de la esclavitud. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Yo creo que es un tema importante, y no solo importante, es necesario para cada uno de nosotros conocer lo que Jesús nos dice por medio de su palabra acerca de esa libertad. Libertad de la esclavitud. Diga conmigo, esclavitud. Esclavitud. Quiero que me acompañe por favor al libro del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 4. Vamos a estar ahí en el capítulo 4 y nos vamos a enfocar principalmente en 2 versos. Estos versos son el verso 18 y el verso 19. Repito para usted, Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. ¿Qué le parece si le damos la bendición a alguien de los que están aquí en casa para que pueda hacer lectura de este verso? Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Hermano, gracias. Porque 5 maridos ha tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aleluya, aleluya. Esa no era, mi hermano, pero qué bendición. Nos bendice mucho escuchar la palabra del Señor. Voy a leer Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 18 y 19. ¿Lo tiene usted, mi hermana? Gloria a Dios, gloria al Señor por su palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Aleluya. a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios por su palabra. Y es que, como estábamos mencionando anteriormente, vamos a hablar, a adentrarnos precisamente a lo que el Señor Jesucristo mencionaba en esos versos, la libertad de la esclavitud. Y es que quiero en primera instancia que consideremos qué es la esclavitud, que vayamos a adentrarnos un poco qué es lo que significa el concepto de esclavitud. Y quiero decirle, la esclavitud es la condición de una persona sometida, de una persona que está bajo una sumisión, en la cual está sometida a alguien o a algo, a alguna situación o a alguna persona. Pero aquí es donde está lo particular de la esclavitud. La persona que está sometida a esto pierde su completa libertad. Y remarque esto, hermano, ahí en sus notas, ahí en su casa, remárquelo. Pierde su completa libertad. Y cuando hablamos acerca de esto, si lo quisiéramos poner en otras palabras, lo de la esclavitud, entonces estamos hablando que es, si le podemos denominar de esta manera, es un fenómeno en el cual las personas se encuentran subordinadas a otras, ¿verdad? Hay una comprensión, hay un nivel de subordinación. Muy interesante esto, hermano, y quiero tal vez remarcar este ejemplo. Estuve hace algún tiempo viendo un documental precisamente que exponía la situación relacionada de una relación de amo con esclavo, ¿verdad? Y precisamente hablando de este aspecto, me llamó mucho la atención algo que mencionaba una persona que estuvo precisamente en esa situación. Y resulta que lo que mencionaba esta persona decía: yo no tengo la oportunidad de hacer absolutamente nada.
yo no tengo la posibilidad de tomar decisiones sobre mi vida. Tengo que hacer, y dice así, lo que mi amo me dice. Lo que pasa es que quiero mencionarle esto. Lo que decía esta persona lo decía en un contexto que no es correcto, ¿verdad? Esta persona lo que hacía es que le daba instrucciones a esta persona, pero que le afectaba su vida, que traía problema y afectación a su vida completamente. Entonces, de nuevo retomo lo que conversábamos acerca del tema de la esclavitud. Es un fenómeno en el cual las personas están subordinadas a otra, pero escuche esto, convirtiéndose en una mercancía. Y quiero que esto lo comprendamos desde este punto de vista. Una mercancía se puede transar, se puede pasar de dueño. Yo puedo pasarla, darle a usted una mercancía y decirle a mi hermana, pásela aquí a mi hermana porque ella va a ser su nuevo dueño. El asunto aquí es, hermano, donde quiero ir al punto que quiero llegar es, muchas veces la libertad se pierde porque pasa de un dueño a otro. Y esa libertad se pierde porque ese nuevo dueño lo que hace es restringir la libertad de la persona. ¿Ok? Habiendo conversado un poco acerca de este tema de esclavitud, entonces llega algo muy interesante a nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos en el tema de la esclavitud, ¿verdad? Y de lo diferente a esclavitud, que es libertad, inmediatamente a nuestra mente lo que viene es la imagen de personas que físicamente están con esposas, con grilletes, con cadenas, que están posiblemente detrás de rejas, y me refiero a esto a un esquema completamente físico, ¿verdad? Posiblemente algunos de ustedes han pensado cuando en su mente vino la palabra esclavitud, personas que están en la cárcel. Directamente es lo primero que viene a nuestra vida. Pero hoy quiero hablarle y precisamente quiero llegar a usted en la comprensión de lo que Jesucristo, precisamente en esos versos 18 y 19 del capítulo 4 del libro de Lucas, llegó a hablarle a los judíos que estaban en la sinagoga. ¿Verdad? Reitero nuevamente, capítulo 4, versos 18 y 19. Pero antes de eso, quiero que me acompañen muy rápidamente al libro de Romanos. Vaya conmigo al libro de Romanos. Estamos ahí bien cerquita. Romanos capítulo 4, verso 3. Romanos capítulo 4, verso 3. Este verso del libro de Romanos capítulo 4, verso 3 nos va a ayudar también a entender algún aspecto relacionado con el tema de la esclavitud. Romanos capítulo 4, verso 3. Si hay algún hermano de los que ya lo tiene, le invito a que se pueda poner de pie y a leerlo. Gracias. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjeme retomar eso porque ese verso tampoco es mi hermano, pero muy bien. Quiero mencionarle el verso específicamente que habla el libro de Romanos. Habla acerca de que nosotros no hemos podido ser libres. Dice, como cuando éramos niños. Éramos esclavos de cada uno de nuestros rudimentos, dice así la palabra del Señor. Ahora bien, quiero decirle esto y enfatizar un poco en esa palabra, rudimentos. Cuando nosotros en nuestra vida diaria empezamos a vivir en las diferentes etapas y facetas de nuestra vida, nos empezamos a acostumbrar a rudimentos. Diga conmigo esa palabra, rudimentos. ¿Sabe qué significa rudimentos? Rudimentos son esas cosas en las que diariamente yo me veo envuelto y que posiblemente no son correctas en mi vida, pero que las sigo haciendo día con día. Y voy a decirle esto, hermano, muchas veces
nosotros las hacemos y no nos detenemos a preguntarnos por qué las hacemos, aún sabiendo de que no son correctas a la luz de la palabra del Señor y a la luz de los ojos del Señor, pero las hacemos. Rudimentos, y voy a mencionarles rápidamente algunos, rudimentos como mentir, y que muchas veces venimos y decimos, dicen por ahí, mentiritas blancas. Quiero decirle, las mentiritas no tienen color. Oh, es una pequeña mentirita, las mentiritas no tienen tamaño. Mentira es mentira, sea pequeña, sea grande, pequeña, negra, roja, azul, el color que usted le quiera poner. Pero entonces nosotros sabemos que son mentiras, pero quiero decirte esto, ¿por qué las seguimos diciendo? Porque posiblemente nos envolvemos en una vida cotidiana donde no, mejor y voy a decirte esto, amado, que me estás escuchando y que hoy nos estás viendo también. Muchas veces las decimos, voy a decir esta expresión, para salvar nuestro pellejo de cualquier cosa. Prefiero decir algo que no es verdad, pero salvo el pellejo, por decirlo así en esa expresión. Otro rudimento, hermanos, en los que nos vemos envueltos, vea, la murmuración, el chisme, la palabrería. Y quiero decirte esto, amado, hoy nosotros venimos aquí a la casa del Señor, el pueblo de Cristo va a la casa del Señor y dicen, wow, aleluya Señor, porque me has hecho libre del chisme, de verdad, de la murmuración, y resulta que apenas salgo de nuevo en la puerta de la casa del Señor, otra vez me estoy viendo envuelto en eso. Pero quiero decirte esto, es que eso es tan, se impregna tanto en nuestras vidas, que a veces nosotros mismos le cambiamos, esto no es un chisme, esto es información importante. Esto no es chisme, hermano, es información importante sobre los pastores, sobre el hermano, sobre el líder. No, esto no es chisme, hermano, gloria a Dios, porque no es chisme, es información importante, ¿verdad? Trending topic, dicen ahora. Okay. No, pero es que quiero decirte esto, esos rudimentos nos llevan a cambiar lo que realmente estamos haciendo mal por algo que lo que deberíamos hacer bien. Ahora bien, ¿por qué te digo esto de los rudimentos? Porque estos rudimentos y muchos otros más nos esclavizan. Y quiero decirte esto, hay personas esclavas de la mentira. Amén. Hay personas esclavas de la murmuración. Hay personas esclavas de otros pecados mayores. Y lamentablemente no ven esa circunstancia que están viviendo en su vida. Sin embargo, así como leímos nuevamente en el libro de Lucas, capítulo 4, 18-19, así como leímos en ese momento de que Jesús le estaba hablando a los judíos ahí en la sinagoga, en ese instante, en los tiempos de Jesús, cuando Él estaba iniciando su ministerio inclusive. Ese evento quiero mencionárselo para también conocimiento de lo que el Señor quiere llevarnos en esto. En ese verso era la primera vez que Jesús estaba predicando en una sinagoga en Nazaret. Entonces estamos hablando de que era parte de los inicios de su ministerio. Amén. Entonces, Él estaba hablando a ellos por una situación que estaba pasando en sus vidas, y era una esclavitud. Pero vea qué interesante. Imagínense que el Señor Jesucristo está aquí hablándonos hoy a nosotros y nos está hablando acerca de esclavitud. Quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí, los que estamos aquí o de los que están en sus casas, están hoy detrás de unas rejas? Ninguno. Pero el Señor Jesús les estaba hablando a todos ellos acerca de esclavitud. Y quiero decirte esto, esa situación no es física, no era únicamente física, sino que la mayor cantidad de las situaciones que nos esclavizan son en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. Y quiero decirte eso, esa palabra fue dicha hace muchos miles de años. Y hoy sigue vigente, hoy aquí con nosotros. Jesucristo hoy nos está hablando de la misma manera como le habló a esos judíos en la sinagoga, nos está hablando a nosotros aquí. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén porque quiero decirte
personas en la sinagoga a las cuales el Señor Jesús les estaba hablando, al igual hoy nos está hablando. Muchas de estas personas vivían siendo esclavas en su diario vivir. Entonces usted posiblemente me puede decir: ay, sí, pastor, yo también vivo esclavo de mi trabajo, vivo esclavo de mi casa y de mis hijos. No es ese tipo de esclavitud, ¿ok? Sino que el Señor está hablando de una esclavitud espiritual. Y quiero decirte claramente esto: muchas veces las personas que están siendo esclavas no se dan cuenta que son esclavos. No se dan cuenta o no quieren dar el paso a poder ser libres. ¿Sabes por qué? Nuevamente reitero lo que hablábamos ahora hace un rato: porque se acostumbran a sus rudimentos. Es más fácil vivir en una condición regular y común a la que ya estoy acostumbrado que salir de eso y ser libre. Así es. Es más sencillo. Esos rudimentos vienen a mantener esa situación espiritual de esclavitud. Ahora bien, quiero avanzar en la enseñanza de hoy diciendo algo referente al libro de Lucas capítulo 4, versos 18-19. El Señor empezó con un anuncio. El Señor Jesús vino y dio un primer anuncio, y quiero irme hacia ese aspecto, y es en que Jesús anuncia libertad. Amén. Jesús empieza anunciando libertad, y es que en esa primera prédica que estaba mencionando en la sinagoga en Nazaret, Él se estaba dirigiendo a todos los que estaban asistiendo a la sinagoga. Él no estaba diciendo: esta palabra es para los que están afuera de la casa, esta palabra es para otros, no los que nos están viendo aquí. No, eso no es lo que el Señor Jesús quería anunciar. Él estaba anunciando su palabra a los que estaban en casa. Y quiero decirte esto significa algo muy importante. Significa que la casa de Dios necesita libertad. Significa que cada uno de nosotros necesitamos ser libres de la esclavitud en la cual estamos. Pero pastor, un momento, ¿por qué esclavitud? Si yo estoy libre, salgo de aquí libre, voy tranquilo a mi casa, devuelvo, voy a mi trabajo, veo aquí, puedo salir, Hermano, reitero lo que le estaba comentando. El Señor Jesús estaba dando este anuncio a los judíos que asistían a la sinagoga. Dice la palabra de Dios que estaba ahí en Nazaret, en la sinagoga. Y en ese tiempo la fama de Jesucristo empezaba a escucharse por varios lugares. Entonces yo puedo imaginarme esa sinagoga abarrotada de personas. Ahora bien, quiero decirle esto: en la sinagoga no entraba cualquier persona. Las sinagogas entraban los judíos que regularmente la visitaban. Los que regularmente no llegaban se tenían que quedar afuera, al igual como las mujeres en aquel momento. Entonces, quiero decirte esto: los que estaban en la sinagoga eran gente que conocía la palabra de Dios. No eran personas que no sabían de esto, eran los que sabían, que entendían las escrituras de la palabra del Señor. Y entonces vino Jesús y llevó un mensaje directo, un mensaje concreto, un mensaje que no necesitaba flores ni explicaciones ni mucho más sobre eso. Y el mensaje que Jesucristo vino a darle a ellos en esa sinagoga fue la libertad sobre la esclavitud. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Él se fue, él estaba ahí. Había una persona encargada de los rollos de las escrituras, y esta persona encargada era la que lo tomaba de donde estaba guardado y se lo entregaba a la persona que iba a hacer la lectura. En este caso era el Señor Jesús. Ahora quiero decirte esto: al Señor Jesús le pudieron haber dado cualquier lectura, cualquiera, ¿verdad? Desde el libro de Pentateuco y todos los demás profetas, y los del salmista, en fin. Pero
el Señor Jesús ya tenía un plan. Dios tenía un plan para que ese día se anunciara libertad sobre la esclavitud. Y resulta que Jesús recibe el mensaje que él tenía que llegar a dar. Ahora, aquí hay algo sumamente importante. ¿Por qué Jesús no dio ese mensaje de libertad hasta que conoció a toda la gente de Nazaret? O hasta que conoció a toda la gente de Jerusalén. Porque el propósito de Jesús era empezar con un anuncio de libertad. El propósito de Jesús era empezar con este anuncio. Pero quiero también remarcarte algo muy importante aquí. Posiblemente los judíos que estaban en esa sinagoga pensaron: ¿por qué nos habla de libertad? Y posiblemente esa misma pregunta hoy nos estamos haciendo nosotros. ¿Por qué el pastor Jonathan nos está hablando hoy de libertad, de esclavitud? ¿Por qué? Entonces, estos judíos que estaban ahí posiblemente dijeron: ¿por qué mejor no nos habla de amor? ¿Por qué mejor no nos habla de bendiciones? ¿Por qué Jesús no nos habla del propósito claro que Él viene a hacer aquí? ¿Por qué no nos habla muchas de las otras preguntas que le hacían los fariseos y los saduceos? ¿Quién eres tú? ¿Eres profeta? ¿Verdad? ¿O quién eres? No, Jesús no venía a abarcar esos otros temas. Y posiblemente muchos de ellos se preguntaron: ¿para qué nos habla de libertad si nosotros no estamos detrás de las reglas? Porque el Señor, y quiero que esta pregunta en este momento tú la lleves a lo más profundo de tu corazón hoy, es: ¿por qué el Señor hoy me quiere hablar a mí de libertad sobre la esclavitud si yo no estoy detrás de las reglas? ¿Por qué es que Dios hoy quiere traer a mi vida este mensaje? Bueno, reitero un poco lo que hizo el Señor Jesús. Leyó las escrituras del libro de Isaías. Y cuando Él lo leyó, el mensaje que Él quería darle a los judíos en esta sinagoga, y que es el mensaje que Él nos quiere dar hoy a cada uno de nosotros, es que Él quería que cada uno de ellos y cada uno de nosotros entendamos lo importante que es la libertad, para que dejemos esa vida de costumbre en la esclavitud. Y es que cualquiera de nosotros puede decir: no, a nadie le gusta vivir una vida de esclavitud, a nadie le gusta vivir una vida de esclavo. Recuerdo este documental del cual te hablaba ahora hace unos minutos atrás, cuando a la persona que estaba subordinada le decían: a partir de hoy usted se tiene que referir a mí como el maestro, como el amo. Entonces usted tiene que decirme todos los días: buenos días, amo. Escribirme un mensaje de WhatsApp y pum, mándeme buenos días, amo. Y en la noche: buenas noches, amo. Entonces decía esta persona: cuando a mí me dijeron que tenía que decir eso, a mí me chocaba tener que decirle esa última palabra. Me chocaba. Yo con todo no tengo ningún inconveniente en decir buenos días o buenas noches, pero tenía que ponerle amo, maestro. Y me chocaba. Y quiero decirte esto: a cada uno de nosotros la esclavitud nos puede chocar. Y hoy posiblemente en tu espíritu o en tu vida te está chocando el tema que me hablen de esclavitud. ¿Por qué? Bueno, ese choque es porque muchas personas están acostumbradas a esa vida y empiezan a vivir esa vida normal, ya lo empiezan a ver como algo normal. De todas maneras, yo soy así. De todas maneras, yo me enojo por cualquier cosa y no importa, yo hablo así. Y viven posiblemente en una esclavitud que lo lleva a no tener un fruto del Espíritu, que es la paz, que es la mansedumbre, sino más bien a una obra de la carne, que es la ira. Y lo mantiene esclavo a esto. Ahora, esta palabra que leyó Jesús era una palabra profética de Isaías. Ya se había profetizado hace muchísimos años atrás. Así es. Pero el Señor Jesús quería tomar esas escrituras del libro del profeta Isaías para dejarles claro lo que el profeta Isaías estaba refiriendo hace muchísimos años.
Y es a donde quiero llevarte ahora, en este preciso instante. Los judíos, ahí en esa sinagoga, aún todavía no podían entender lo que Jesús les decía. Pero entonces vino Jesús y les dijo, vaya conmigo ahí al verso 18 de Lucas capítulo 4, verso 18. En la primera línea dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es que Jesús estaba empezando a anunciar, ¿sabes qué? Que el reino de los cielos se había acercado, que había llegado a la tierra, que había llegado a la vida de ellos ahí en Nazaret. Y quiero decirte esto, hermano, escucha atentamente con tu oído y con tu espíritu la revelación del Señor hoy en nuestra vida. Quiero decirte esto, el Señor Jesús hoy nos está diciendo eso. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque el Espíritu de Dios está aquí hoy. Está hoy para nosotros. Ha llegado hoy, así como llegó en ese momento a Nazaret. Y lo que Jesús estaba tratando de decir es que la verdadera sustancia del reino de Dios estaba en Él, en lo que Él hacía y en lo que Él decía. Y es que utilizo esta palabra sustancia, ¿sabes por qué? Porque voy a irme a la parte culinaria, ¿ok? Usted compra un medio kilo de hueso con carne y lo va a poner en una olla a que esa olla suelte algo, va a soltar algo esa olla. Y cuando ya está cocinada, bien hecha, ¿cómo le llamamos a eso que ya soltó? La sustancia. ¿Sabes por qué? ¿Qué contiene eso? Contiene los nutrientes y las cosas más nutritivas y alimenticias que vienen en la carne. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que estaba tratando de decirles a ellos? Es que la sustancia del reino de Dios ha llegado. Aleluya. Ha estado aquí. Tú quieres nutrirte, quieres alimentarte. Toma la sustancia que es el Señor Jesús. Porque el reino ha llegado. Hay un eslogan muy bonito, lo recuerdo de cuando yo era pequeño, que decía, es que cuando Cristo pasa, algo pasa, ¿se acuerdan? Cuando Cristo pasa, algo pasa. Es que no puede suceder nada si Cristo empieza a caminar en medio de nosotros. Quiero decirte, sucede todo, pero está en ti aceptar la sustancia de Cristo. Está en cada uno de nosotros permitirle que cuando Él pase, algo suceda en mi vida. Entonces, esta es una declaratoria de poder y autoridad, porque lo primero que dijo el Señor Jesús es, el Espíritu del Señor está ¿dónde? Sobre mí. Amén. Y cuando Él dijo eso, Él empezó a declarar algo, poder y autoridad. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba empezando a declarar en el ambiente espiritual dónde estaba el poder, dónde estaba la autoridad. Porque quiero decirte esto, para poder ser libres de la esclavitud necesitamos a Jesucristo, su poder y su autoridad en medio nuestro. Y es que Él declaró este poder del Espíritu Santo porque Él quería llevarle una esperanza a cada uno de ellos. ¿Cuál esperanza? Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 33, 36. Voy a leer para usted. Y dice así, el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 36. Y este es el mensaje de esperanza y de libertad que el Señor Jesús les quería decir. Y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Por qué el Señor Jesús en este verso, por qué en la palabra en este verso de Juan capítulo 8, 36, por qué no dice hacerte o seréis libres simplemente? La palabra ahí dice seréis verdaderamente. No dice simplemente o no, o nada más no dice seréis libres, dice seréis verdaderamente libres. Y quiero decirte esto, ¿sabes por qué? Porque muchas personas hoy en la casa del Señor, conocedores de la palabra, consideran según su propio criterio que son libres, pero verdaderamente no lo son.
verdaderamente no lo son. Y pueden venir a la casa del Señor y se pueden ir, y cuando están ahí afuera en su vida diaria se dan cuenta que siguen esclavos de la misma situación. Entonces no son verdaderamente libres. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que tú y yo hoy, así como inicia ese verso 36, así que si el Hijo os libertare. De nuevo digo, es que cuando Cristo pasa, algo pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, tú y yo? Tenemos que dejar que el Hijo nos libre. Que el Señor Jesús venga a libertarnos, porque ahí es donde seremos verdaderamente libres. Y es que entonces Jesús estaba anunciando que Él ha sido ungido, porque dice el verso 18 del libro de Lucas, capítulo 4, nuevamente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe? Ahí hay un aspecto muy importante, y es que el Señor Jesús había sido ungido para liberar con su autoridad a los violentados, a los desposeídos de salud, de fuerza, de recursos. Él estaba ahí diciendo, es que no solamente el Espíritu está sobre mí, sino que también fui ungido. ¿Sabes qué significa esto? Que Él recibió toda plena autoridad de parte del Padre para ir y libertar a cada una de las personas que estaban siendo esclavizadas. No cualquiera podía venir a hacer esto, porque si venía cualquiera, entonces no eran realmente libres. No tenían la autoridad para poder libertar, pero el Señor Jesús sí la tenía. Y Él estaba dando ese anuncio ahí en ese momento. Y es que quiero decirte esto: ¿por qué los judíos en esa sinagoga no esperaron un mensaje diferente, ese primer mensaje de Jesús? Bueno, voy a decirte algo: porque la tarea primordial de Jesús, la primera tarea que Jesús quería hacer y quiere hacer hoy, no es aumentarte el salario, hermano. Ni tampoco la tarea primordial de Jesús hoy es darte una casa en el Mediterráneo. ¿Verdad? O tampoco es darte un puesto importante en tu empresa. Esa no es la tarea principal de Jesús hoy. Lo primordial para Jesús, ¿sabes qué es? Que seas libre. Que seas libre, hacerte libre de la esclavitud. Y aquí es donde tenemos que poner en perspectiva esto, hermano. Es que quiero decirte esto: si tú eres bendecido hoy, pero sigues siendo esclavo, dice la palabra del Señor, eso es como echar agua en un saco, con huevos se sale. Entonces la bendición, uno dice, ¿y qué pasa entonces con la bendición? Como que se me escapó en medio de los dedos, no la veo, no me queda. Bueno, es que quiero decirte esto: el Señor quiere primero libertarnos, traer libertad. ¿Sabes para qué? Para que ya no echemos agua en un saco roto, sino que echemos agua en un recipiente donde esa agua se mantenga. En otras palabras, donde la bendición se mantenga, mi hermano. Donde la bendición que Dios tiene para tu vida permanezca. Porque es que si nosotros estamos siendo esclavos, entonces esa bendición no se percibe. Por eso es que el Señor Jesús quería primero hacerlos libres a ellos, decirles este mensaje. Hoy les traigo un mensaje de libertad sobre la esclavitud. Y posiblemente no era lo que ellos esperaban. Ahora bien, quiero mencionarte algo que es importante para este tiempo. Y si puedes ir buscando el libro de Levítico capítulo 25. Quiero mencionarte que para ese tiempo se estaba dando una celebración que se llama el año del jubileo. Y resulta que en este tiempo del año del jubileo, para todo el pueblo judío, significaba que ese era un año especial porque era el perdón de las deudas. Porque era el tiempo en el que las personas que pues, por alguna razón estaban siendo esclavas iban a poder ser libres. Lo que le habían quitado a una persona porque debía algo, le quitaban una casa,
en el tiempo del jubileo, se la devolví. Es así. Claro, era un tiempo que duraba muchos años, eran 7 veces 7 años, como cada 49 años, era eso, algo así más o menos, ¿no? Entonces estaban en ese tiempo del jubileo, pero quiero mencionarte esto. El libro de Levítico, y vamos rápidamente al libro de Levítico, capítulo 25. Voy a mencionarte algunos de los versos, luego te doy la oportunidad de que lo estudies en casa, pero dice el verso 28: mas si no consiguieran lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Oiga esto, hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Oiga esto. Entonces los judíos siempre estaban a la expectativa de este año del jubileo, hermano. Era como el momento donde, bueno, ya vuelve el carro, vuelve la casa, vuelve todo lo que tuve que dar por las deudas que tenía, otra vez vuelve a mí. Entonces imagínense que los judíos estaban atentos a eso. Pero vino el Señor Jesús y les dijo algo muy importante. Y cuando esta libertad de los cautivos posiblemente en este tiempo tenía una connotación más económica, ¿verdad? O más de lo que yo estaba debiendo, ya no voy a tener que deberlo, o lo que me habían quitado, otra vez lo tengo que devolver, me va a volver a mí, o el que estaba en la cárcel va a poder ser libre, va a poder salir. La connotación que el Señor Jesús le estaba dando, o el trasfondo que él le quería dar a esto, no era un trasfondo meramente económico. No era de que únicamente lo que se acostumbraba a vivir en el jubileo, sino que él quería llegar al trasfondo de esto, al origen espiritual de todas estas aflicciones. Y Jesús lo que les quería decir ahí en ese momento es que yo quiero ya libertarlos a ustedes de eso. ¿Para qué solo vivir un jubileo un año? ¿Por qué no podemos ser libres y vivir un jubileo todo el tiempo? Todo el tiempo. Bueno, el Señor Jesús quería ir y referirse a poder superar la opresión espiritual de la que ellos y nosotros somos objeto. Pastor, pero es que quiero entender más esto. ¿Cómo es que somos objeto de esas opresiones espirituales? Es que quiero decirte esto, sí, hermano, usted que nos está viendo y aquí que estamos en casa, nosotros somos sujetos de esa opresión espiritual día con día, día a día. Satanás es el encargado de venir y buscar la manera de cómo oprimirnos espiritualmente. Pero quiero decirte algo, hay un anuncio que Jesús estaba dando. Y Jesús nos está diciendo que Él nos puede hacer libres de la cautividad. Así es. Y ese es el mensaje que Él estaba dando. Pero adicionalmente empezó a decir, vayamos al verso 18 nuevamente del libro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Detengámonos ahí un momento. Para dar buenas nuevas a los pobres. El Señor Jesús aquí, su enfoque principal no era únicamente como posiblemente en nuestra comprensión humana. Cuando escuchamos de la palabra pobre, inmediatamente pensamos en las personas que están con falta de recursos, con las personas que no tienen recursos necesarios para tener una vida honesta, ¿verdad? Sino que el Señor Jesús estaba hablando acerca de aquellos pobres en espíritu, Y quiero mencionarte esto, hermanos. En las sinagogas tampoco podían ingresar las personas pobres dentro de las sinagogas. En las sinagogas entraban las personas que tenían una posición social en medio del pueblo de Israel. Y esa posición social implicaba que tenían posesiones, que tenían, tenían propiedades, tenían ganado, tenían
muchas cosas. Entonces, esto es otro posible, digo posible, ¿verdad? Porque la Biblia no nos lo dice, pero es un posible antagonismo de las personas que estaban en la sinagoga, porque viene a hablarnos de los pobres. Bueno, porque el Señor Jesús estaba refiriendo acerca de los pobres de espíritu. Es que quiero ponerte en perspectiva lo siguiente: un pobre, una persona pobre de recursos, posiblemente salga de su mala condición de falta de dinero. ¿Verdad? Una persona pobre se le da una cantidad importante de dinero, de recursos, y posiblemente en ese momento, en ese preciso instante, deje de ser una persona en condición de pobreza. Pero quiero decirte esto: posiblemente salga de esa condición, pero no salga de su origen espiritual de pobreza. Porque muchas veces hemos escuchado de personas que de la noche a la mañana se vuelven multimillonarios y al cabo de unos años vuelven a estar en la misma condición inicial en la que estaban antes. Entonces el Señor decía, para dar buenas nuevas a los pobres. Esas buenas nuevas significaba para poder indicar la libertad de esa condición de pobreza espiritual. ¿Y sabes qué es la condición de pobreza espiritual? Cuando la persona no quiere tener entendimiento de la palabra de Dios. Cuando no anhela tener la revelación de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque voy a decirte esto, hermano. Muchas personas se pueden saber muchos pasajes de la Biblia y pueden repetir el pasaje del día que les llega ahí a su teléfono celular, pero eso no significa que ya sean entendidos de la palabra del Señor. Es que necesitamos ir más allá de eso, hermano. Necesitamos ir a la profundidad de la palabra, ir a que el Señor nos revele lo que la palabra está diciendo. En días anteriores, hermanos, estábamos aprendiendo sobre ciertas frases que se utiliza en medio de la iglesia de forma común. Y hermanos, las estábamos usando mal, ¿cierto o no? Sí. Las estábamos usando mal. ¿Qué significa? Que entonces, hermanos, necesitamos ir al entendimiento de la palabra del Señor para dejar a un lado nuestra pobreza espiritual. Tenemos que ir a la profundidad de esas eran las buenas nuevas de Cristo. Cristo quería venirles, ya dejen de ser pobres espiritualmente, porque hoy ha venido el reino a sus vidas. Amén. Y hoy el Señor Jesús nos está diciendo eso mismo a nosotros. Vayamos un poco más en el verso 18, dice: porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y es que la sanidad es física e impacta también nuestro cuerpo físico. Una sanidad es física, es visible, es palpable, pero también hay una sanidad que es espiritual. Hay una sanidad que es más profunda, es a nivel espiritual, y que esta sanidad impacta nuestro corazón. Porque muchas veces la afectación en nuestra alma hace que nuestro corazón se quebrante. Y esto quiero mencionarte, que no es parte de esta enseñanza, pero sí es de otra enseñanza. Este origen espiritual de estos corazones quebrantados es a través de un espíritu que se llama el espíritu quebrantado. Y es cuando el corazón, por causa de esa situación espiritual, se quebranta, se fracciona. Y cuando un corazón se fracciona, hermano, quiero decirte esto: cuando un corazón está fraccionado, el corazón completo no puede amar una sola cosa. Y ahí es donde nosotros vemos que hay personas que sí dicen amar a Dios, pero también dicen amar otras cosas. O sí, amo a Dios, pero también amo ir a la playa los domingos. Entonces mejor voy y voy cuando pueda a la casa del Señor.
Entonces está fraccionado ese corazón y amamos múltiples cosas, pero quiero decirte lo que la palabra del Señor dice, es que no podemos amar a dos señores. No podemos seguir a dos señores. Tenemos que elegir seguir únicamente a uno. Y entonces el Señor estaba diciendo, pues he sido enviado, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor les estaba dando esa esperanza. Nos está dando la esperanza, inclusive a nosotros. Quiero seguir. Voy a seguir el verso 18 donde dice, y dar vista a los ciegos. Y dar vista a los ciegos. Es que la ceguera física estaba muy presente en muchas personas de ese tiempo. Si usted recuerda, la palabra del Señor hace mención de una serie de milagros que hacía Jesús sobre personas que no podían ver de manera física. Esas sanidades que hizo Jesús en ese tiempo. Pero nuevamente quiero ponerte en perspectiva eso. En la sinagoga, Jesús no le estaba hablando a ningún ciego físico. Todas las personas que estaban ahí eran personas que tenían la capacidad de ver. Porque los que no veían, ¿sabes dónde estaban? En las puertas, pidiendo limosnas. Desahuciados, sentados en la calle, pidiendo limosna a las personas que pasaban. Ahora bien, la ceguera a la que Jesús se estaba refiriendo era una ceguera completamente espiritual. Era una ceguera espiritual, y es que esta ceguera está asociada a ataduras en cárceles profundas, cuya oscuridad hacía que la persona que estaba ahí recluida perdiera la capacidad de poder ver. Y es que si hiciéramos un ejercicio, y le invito a que usted lo pueda hacer en su casa, usted se mete en un cuarto cerrado, en el cuarto más cerrado de su casa, más oscuro, cierra las ventanas, pone cortinas y apaga la luz. Durante algunos segundos usted no va a ser capaz de ver absolutamente nada. Después, como siempre hay filtración de luz, en algún momento el ojo empieza a ubicar, sus pupilas se amplían para que usted pueda tener la oportunidad de ver algo en medio de oscuridad. Pero había personas en las cárceles tan profundas, tan oscuras, que ni siquiera podían ver sus manos a esta distancia de sus ojos. Entonces la referencia que estaba haciendo Jesús era precisamente de la acción de dar vista para abrir los ojos después de años de ceguera. Cuando estamos siendo esclavos de alguna situación, ¿sabes qué pasa, hermano? Un velo de ceguera viene a la vida de las personas y no logran ver lo que está sucediendo, no logran ver lo que está pasando porque están velados. Porque hay un velo aquí al frente que les impide poder ver. Pero el Señor Jesús dijo, y he venido a dar vista a los ciegos. ¿Sabes? Esta acción de dar vista que está diciendo Jesús es la acción de recibir la libertad. Cuando una persona no vidente recibía el milagro de poder ver, lo primero que experimentaban o que experimentan es la libertad de poder ver, de poderme dirigir sin que nadie me ayude, sin que nadie me lleve, de poder ver cuando me acerco a algún obstáculo y de parar, de poder ver las maravillas. Esa sensación, esa acción de libertad en la que Jesús estaba hablando, pero a nivel espiritual. Esa ceguera que le impedía a las personas poder ser libres y de seguir haciendo lo que esa esclavitud les estaba generando, era lo que el Señor Jesús estaba hablando, darle vista a los ciegos. Es que esta humanidad, el día de hoy, parece que prefiere los velos, parece que prefieren estar velados, cegados, porque es lo que la mayoría de personas hacen. Pero el Señor nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros hoy.
y diciéndonos, nosotros hoy tenemos el anuncio de esperanza de Jesús, de que podemos ser libres de esa ceguera, en el nombre de Jesús. Seguimos ahí en el verso 18, hay dos líneas importantes, dice, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Y es que, quiero decir esto, regularmente en ese tiempo, las personas que estaban siendo cautivas, que estaban recluidos, eran personas que tenían una gran deuda. Habían personas que eran llevados a cárceles por deudas importantes que ellos tenían. Y es que quiero que me acompañen rápidamente al libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Y voy a leer para ti estos dos versos. Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay una versión de la palabra en este verso 14 que dice, y quitando la deuda que era contraria a nosotros. Y es que quiero decirte esto, nuevamente no estamos hablando de una deuda económica, de una deuda física, pero sí hay una deuda que estamos en esta situación de esclavitud que estamos pagando. Pero el Señor Jesús ha venido a decir, yo he venido para que sean libres. Amén. Yo he venido para que sean libres. He venido para libertar a los oprimidos y para darle libertad a los cautivos. Pero muchas personas de los judíos que estaban en esa sinagoga no comprendían lo que el Señor Jesús estaba diciendo. No estaban entendiendo claramente. Porque ellos decían, ¿por qué va a venir a libertarnos a nosotros si caminamos libremente por las calles? Y es lo que hablábamos hace un rato. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos detrás de las rejas? Ninguno. Entonces caminamos libres por las calles, pero es que no es una libertad física, sino que esta libertad a los cautivos tiene un significado espiritual. Vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versos 8 al 10. Versos 8 al 10. Efesios capítulo 4, versos 8 al 10. Si alguien lo tiene, le bendigo para que lo pueda leer en este preciso instante. Efesios capítulo 4, versos del 8 al 10. Efesios capítulo 4, versos del 8 al 10. Hermanos, le doy la bendición a alguien que lo pueda leer. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Aleluya. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. Y es que esta libertad de la cautividad tiene ese énfasis espiritual que el Señor Jesús quería decirles a ellos ahí. Porque dice el verso 8 de ese libro de Efesios capítulo 4, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y es que esa libertad se hizo presente en el momento en el que el Señor Jesús murió en la cruz y fue llevado a la tumba. Él descendió a la profundidad. Y dice la palabra del Señor que llevó cautivo a todos aquellos cautivos que estaban ahí, que aun y cuando estaban ahí muertos, los tomó y los llevó para hacerlos libres. ¿Qué expresión más importante de libertad en ese momento? ¿Sabes? Es que Jesús tomó su autoridad, la autoridad que le había dado Dios,
para ir a la profundidad y decirle a Satanás, dame las llaves de la cautividad porque hoy los hago libres. Y los llevó, dice la palabra del Señor, dice el verso 10, y también subió por encima de todos los cielos. Oye, para llenarlo todo, para llenarlo todo. Es que al Señor Jesús no se le queda nada ahí, lo llena todo. Y es que Él quiere llenarnos de libertad, quiere llenarnos de esperanza, quiere llenarnos de beneficios. Pero está en nosotros decidir ser libres de la esclavitud. Muchas personas el día de hoy caminan, y esto es importante tenerlo, hermano, en una libertad aparente. En una libertad aparente. Y es que nos hemos vuelto expertos de la apariencia, hermano. Nos hemos vuelto conocedores de cómo aparentar las cosas. Y venimos y decimos, aquí estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien. Sí, pero por dentro hay una esclavitud que nos está consumiendo. Por dentro hay una ceguera que nos impide ver la verdad. Por dentro nos estamos volviendo pobres. Pero vivimos una libertad aparente. Y seguimos cautivos de una situación espiritual. Y quiero decirte, esta cautividad termina repercutiendo en muchas áreas en nuestras vidas. En el área financiera, en el área de la salud, en el área de la familia, de muchas áreas. Pero entonces, volviendo al libro de Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, Jesús entonces les habló a ellos, les dio un anuncio de esperanza, así como hoy nos está dando ese anuncio de esperanza a nosotros. Les habló a ellos en esa sinagoga y les dijo, y quiero que me acompañe ahí en el verso 4 del libro de Lucas, capítulo 4, el verso 21 de Lucas. Lucas 4, verso 21, y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se trajo lo que dijo el profeta Isaías, lo leyó tal cual de manera literal y le dijo, es que hoy se hace viva al frente de ustedes. Esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Lo que Jesús les estaba diciendo a ellos es que hoy era el momento de tomar esa libertad de la esclavitud. Porque Jesús estaba ahí. Como Jesús está hoy aquí en medio de nosotros. Termino hoy leyendo lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Jesús ha venido hoy a darnos esa libertad de la esclavitud. Y quiero decirte, como mencionábamos en el verso 19 del libro de Lucas capítulo 4, a predicar el año agradable del Señor. Y es que este es el año agradable del Señor. El año agradable del Señor en el cual tú y yo podemos ser restaurados, podemos ser liberados y podemos declarar libertad sobre la esclavitud en nuestra vida. Para ti, hermano, hoy Jesús está declarando que el momento de libertad es hoy. No es mañana, no es dentro de un año. ¿Cuántas veces, hermano, que nos estás escuchando hoy, que nos estás viendo también, cuántas veces hemos querido ser libres, pero no hemos dado ese paso? ¿Cuántas personas de los que estaban en esa sinagoga de verdad comprendieron el mensaje de Jesús así como hoy nosotros lo estamos comprendiendo? Es tiempo de que nosotros nos levantemos y digamos, hoy quiero ser libre de la esclavitud. Hoy quiero ser libre de la esclavitud. Y quiero pedirte hoy aquí los que están en casa que se puedan poner sobre sus pies. Y tú si estás ahí en tu casa y tienes la oportunidad de poderlo hacer,
quiero invitarte a que nos levantemos, nos pongamos sobre nuestros pies, porque hoy es el momento de empezar en ese proceso de libertad de esclavitud. Yo no sé cuál es la esclavitud que hoy hay en tu vida, pero el Señor dijo, hoy es el año agradable del Señor. Y es el año agradable porque hoy Él ha dicho que ha venido a libertar a los cautivos. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos darte gracias en primer lugar, Señor, por tu palabra, porque es una palabra que hoy, Señor, quita la venda de nuestros ojos y nos permite abrir nuestros ojos y salir de esa ceguera para poder ver lo que tú nos quieres decir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos ponemos listos, alertas, atentos a esta palabra que tú has traído, Señor, porque no queremos seguir caminando en esclavitud, porque no queremos seguir caminando en opresión, porque no queremos más que Satanás negocie precios sobre nosotros, sino que el precio que tú ya diste en la cruz del Calvario ha pagado por la libertad de nuestras vidas, por limpiar nuestros pecados, por sanar nuestras heridas. Por eso hoy, Señor, reconozco en mi vida, Padre, que he sido, Señor, o he estado en esclavitud. Ahora anhelo ser libre de eso. Anhelo ir encaminado a esa libertad que tú has prometido, Señor, porque tú has dicho, hoy se confirma delante de cada uno de nosotros esta palabra de libertad sobre la cautividad para cada uno de nosotros. Ya no debes de vivir más en esta esclavitud. Si antes has vivido en ella, es tiempo de que puedas reconocer en tu corazón que Él ha venido a hacerte libre, que Él ha venido a traer libertad sobre tu vida. Empieza a clamar, a decirle a Él, papá, yo quiero ser libre. Jesús, ven y hazme libre, porque ya no quiero vivir más esta vida de esclavitud. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por cada uno de mis hermanos que han tomado esta decisión. Señor, instrúyeles. Padre Celestial, háblales a su corazón para que se mantengan en esta vía, en este camino de libertad, que escuchen la voz del Señor y decidan ir en pos de esa libertad. En el nombre de Jesús, así lo declaramos y lo creemos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos que hoy nos acompañaron en la transmisión a través de Facebook Live. Recuerda estas palabras. Hoy es el año de la bendición del Señor, ese año de las buenas nuevas de Jesús. Tómalas, llévalas a tu vida y que esa vida de libertad pueda empezar en ti. Dios te bendiga y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión.